Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra última clase del curso taller de identificación y evaluación de las dificultades de la lectoescritura. Como ya se encuentra nuestro ponente en sala, le damos la bienvenida a doctor Joe para que pueda iniciar con la clase, ya que nos va a faltar seguro un poquito de tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos todos a lo que vendría a ser nuestra última clase de nuestro curso de lectoescritura. Hoy tenemos tres pendientes. El primer pendiente es terminar con el informe del PROESC, justo lo del proceso de escritura que la semana pasada llegamos al final de la evaluación y la calificación. En segundo lugar, tenemos que hablar acerca de la evaluación de la escritura como tal. Y finalmente vamos a terminar con el tema del Evalexero, un instrumento muy interesante que también está relacionado a lectura y escritura. Así que lo primero que vamos a hacer a continuación es revisar un modelo de informe que vaya ligado al tema del PROESC. Recuerden que la semana pasada nosotros estábamos viendo el PROESC. Justo ahorita les voy a mostrar dónde nos quedamos la clase pasada para que ustedes también tomen en cuenta hasta dónde llegamos nosotros y justamente lo que tenemos que hacer el día de hoy. Primero voy a buscar el informe del PROESC. ¿Dónde está? A ver, acá está, a ver, acá tenemos uno, ya, un informe del PROES, perfecto. Y luego les voy a abrir el material de la semana pasada que fue 19 de marzo. Acá está, muy bien, perfecto. Acá lo tenemos, miren. A ver. Acá nos quedamos nosotros. En primer lugar, cuando nosotros hacíamos la evaluación, tomamos como punto de referencia que la evaluación consideraba justamente el concepto de el tercero de primaria. A partir de tercero de primaria se puede evaluar este concepto de escritura. Justamente a partir de esta etapa del colegio, de la vida académica, se evaluaba. Recuerden ustedes que habíamos visto 6 tareas. La primera se conoce como dictado de sílabas, la segunda se conoce como dictado de palabras, la tercera se conoce como dictado de pseudopalabras, la cuarta, lo de frases, la quinta, escritura de un cuento y la sexta, escritura de una redacción. Dentro de cada una de las tareas de la prueba se establecían algunos parámetros a considerar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la ortografía arbitraria, la ortografía arreglada, ¿no? Las reglas ortográficas, el uso de acentos, de tildes, ¿no? Mayúsculas y signos de puntuación. La semana pasada, en la clase que finalizamos, tomamos en cuenta el concepto de que, por ejemplo, en dictado de sílabas, el niño obtuvo 14 puntos, que le corresponde a la categoría de sí. En dictado de palabras, que se divide en dos puntuaciones, porque son bastantes palabras, son 50, 25 o 25. En ortografía arbitraria obtuvo el puntaje de 15. En ortografía arreglada obtuvo el puntaje de 12. Por lo que para 15 se establece el nivel bajo porque este niñito se encuentra en cuarto de primaria y nosotros usamos el baremo del manual que establecía justamente eso. Recuerden ustedes que el manual de alguna manera también nos ayuda a nosotros a comprender las características de la evaluación, ¿no? Un punto muy importante justamente a tomar en cuenta acerca del manual, que acá lo tenemos a continuación, es justamente analizar qué significa cada una de esas puntuaciones cuando llegamos al final ya de la interpretación. Miren, acá tenemos el ejemplo del manual y acá también tenemos nuestro propio ejemplo. Miren, acá en la tarea, por ejemplo, de ortografía arreglada, nuestro evaluado corresponde a la categoría de sí. Para la prueba existen solamente tres categorías. El niño o la niña, por ejemplo, puede mostrar un resultado de sí, si es que sí presenta un problema ligado a la escritura, ya sea en pseudopalabras, frases, cuento, redacción, palabras o sílabas. Dudas te indica que debes volver a evaluar y el no te dice que definitivamente no tiene, sobre todo si es un no alto. Si es un no medio, el niño se encuentra dentro de lo normal para su edad. Si es un no bajo, el niño, si es que no recibe una adecuada estimulación, probablemente podría mostrar un indicador de dificultades de escritura. Eso también es muy importante, y hay que tomar en cuenta, porque cada vez que evaluamos a los niños, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta cómo es que el niño responde, ¿no? Hay que analizar, ¿no?
Hay que analizar y hay que tomar en cuenta justamente la característica de cómo uno se va desarrollando, ¿no? Definitivamente, cuando nosotros evaluamos a un hombre o a una mujer, un niño, una niña en la evaluación, debemos de tomar en cuenta las características. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando tú evalúes, te vas a encontrar que el valor de sí, el valor de sí indica que la persona sí o sí presenta esa característica, ¿no? Sí o sí presenta esa característica. Cuando sale duda, indica que la persona debe volver a ser evaluada. Este niño, esta niña, este hombre, esta mujercita tiene que volver a ser evaluada. Y cuando sale no, debemos de tomar en cuenta cuál es ese no que ha salido. No bajo, no medio y no alto. Observemos esto. En el manual, por ejemplo, te indica lo mismo. ¿Qué pasa cuando un niño obtiene la categoría de sí? Cuando un niño obtiene la categoría de sí, se menciona que el niño sí presenta dificultades en el área que se está evaluando y que requiere una intervención que permita recuperar la pauta gráfica o la pauta de trazado que justamente toma en cuenta la disgrafía, ¿no? Con la disortografía. Acá lo que se ha obtenido sí, como ustedes verán, son varios, ¿no? Hemos obtenido sí en dictado de sílabas, sí en ortografía arreglada. Debemos hacer ejercicios de ortografía con reglas. Sí en el total del dictado de pseudopalabras. Debemos trabajar pseudopalabras, debemos trabajar la ruta fonológica. Por ejemplo, también el uso de mayúsculas, también escritura de un cuento. Y el total de la batería, como el total indica evaluación de la escritura, prácticamente tenemos que trabajar el total de la evaluación, porque sí indica que la persona presenta un problema. Sí es un problema. Cuando la persona obtiene dudas, que justamente nosotros tenemos dudas acá, mira, tenemos dudas solamente en uno, en reglas ortográficas del dictado de pseudopalabras. Cuando obtiene dudas, la persona sería conveniente evaluar a estos niños una vez más con detenimiento, es decir, hacer una reevaluación. Lógicamente no usando el mismo instrumento, pero sí de alguna manera utilizando un instrumento de apoyo. Justo puede ser de repente la parte, depende de qué es lo que sale, ¿no? Por ejemplo, si fuera un dictado de sílabas, trabajaríamos dictado de sílabas. Si fuera un dictado de palabras, elegiríamos palabras con reglas y palabras que tienen ortografía arbitraria. Eso yo te lo dejo de tarea. Puede ser un evalúa, puede ser un evalec, por ejemplo, que nos dé esa oportunidad de evaluar. Recuerda que cuando sale dudas, se debe volver a evaluar. Cuando la categoría sale, por ejemplo, con no, debemos de tomar en cuenta cuál de los tres nos ha salido. No bajo, no medio y no alto. No, como su mismo nombre lo dice, no es un problema. Pero cuando sale no bajo, el niño, su calificación se encuentra por debajo de lo normal. Es decir, si en el salón la mayoría rinde como 10, el niño puede estar 8, 7, pero no necesariamente indica que es un problema de escritura. Solo indica que el niño no presenta problemas, pero que su rendimiento se encuentra por debajo de lo esperado para su edad. Cuando sale no bajo. Cuando sale no medio, cuando se obtiene una categoría de no medio, como acá en tildes y en signo de puntuación, eso indica que la evaluación del niño se encuentra dentro de lo esperado para su edad, dentro de lo esperado para su edad, ¿no? Dentro de lo esperado para su edad. Y eso nosotros debemos de tomar en cuenta. El no medio tampoco es un problema, ¿no? El no medio tampoco es un problema, ¿no? Justamente lo que nosotros debemos de definir es esa categoría, ¿no? ¿No? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros encontramos un no alto? ¿No? ¿Qué pasa cuando sale no alto? Cuando se obtiene no alto, eso corresponde a una persona que definitivamente no presenta ningún problema y que todo su rendimiento se encuentra incluso por encima del promedio. El no alto indica que el niño tiene un nivel intelectual bastante elevado. Bueno, más que intelectual es un nivel de escritura en realidad bastante elevado y que lógicamente todo lo que se ha evaluado en el menor corresponde a un niño con una capacidad bastante elevada. Eso debemos de tomar en cuenta. El no alto definitivamente no es un problema de escritura, no es un problema de disgrafía ni de disortografía. Eso es algo muy puntual al momento de mencionarlo. El no alto es, digamos, el puntaje ideal porque no va a presentar ningún problema. Nosotros en nuestra evaluación que le hicimos al menor,
¿Qué no encontramos nosotros? Encontramos no alto solamente en escritura de una redacción. Entonces, ¿qué te indicaría a ti ese no alto? Ese no alto te indicaría a ti que el niño no presenta ninguna dificultad relacionada con la escritura de una redacción. Conoce las reglas, conoce las normas y su rendimiento se encuentra por encima de lo normalmente esperado para su edad y su nivel de rendimiento, por ejemplo. Se podría colocar de esa manera. Hacemos otra vez la mención. Cuando obtenga sí, sí o sí indica dificultad de escritura, ya sea de sílabas, palabras, lo que tú tengas que trabajar. Cuando indica dudas, te indica que debes volver a evaluar, sea el área que le corresponda. Cuando indica no, hay que tomar en cuenta si es no bajo, no medio y no alto. Lógicamente, el no alto es el ideal. Eso lo indica acá el manual. Y mira, acá el manual también tiene ejemplos de los resultados. Mira, ¿ves? Acá, por ejemplo, en este ejemplo del manual, la única sí es escritura de un cuento. La única duda es la de una redacción. Y alto se ha encontrado, por ejemplo, acá en signos de puntuación medio dentro de lo normal para su edad, la mayoría, y dos en bajo. Recuerda que no, no es un problema. Dudas, volver a evaluar y sí, sí o sí lo presenta. Con toda esta información, ya estamos listos para ver el informe del PROES, que lógicamente también lo tienen ustedes en su Drive, que lo voy a volver a pasar hoy día por ser la última clase y es la clase especial. Miren. Para redactar un informe ligado a la evaluación con el proceso de escrituras PROES, en realidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta los siguientes detalles. Acá te he pegado un ejemplo, mira, para que ustedes lo vean. Recordemos, yo voy a redactar basándome en lo que significa ujú, cada una de las categorías. ¿Qué es lo que significa? Eso hay que tomar en cuenta. Ujú. Hay que tomar en cuenta qué significa. Vamos a ver. Vamos a ver. lo que tenemos, lo que tenemos que hacer. Miren a continuación, veamos cómo hemos redactado en el documento de Word los resultados. Mira, acá por ejemplo le han colocado tres sís. Acá le han colocado tres dudas, un bajo, dos medios y dos altos. Mira, incluso el total de la evaluación es duda. Se debería volver a evaluar. Pues el dudas es volver a evaluar, acuérdate. Dudas es volver a evaluar. Miren acá la redacción. Incluso en el Word le hemos colocado a ustedes la facilidad de lo que significa cada una de las tareas. Miren. Acá, por ejemplo, dice. En el dictado de sílabas, que es la tarea principal, en ese subtest de dictado de sílabas, en este, el menor evaluado obtuvo un puntaje, por ejemplo, de X, ¿no? El que lo ubica en la categoría de no, pero no medio. ¿Qué significa no medio? Que sus resultados se encuentran dentro de lo esperado para su edad y su grado académico, pero no es un problema de escritura. Cuando tú, por ejemplo, acá en dictado de palabras encuentres sí, sí es una dificultad. Y acá nosotros le hemos colocado sí y que el menor no posee la capacidad para realizar grafías, trazos en palabras, es dictado, que le permita distinguir el uso de palabras, ¿no? Y en algunas tareas, por ejemplo, se puede obtener la categoría de dudas, por lo que se recomienda una segunda evaluación en esa tarea específica que va ligada, por ejemplo, a la ortografía arreglada. Para ti, para toda la clase, ortografía arreglada significa que las palabras representan una regla que por lo general es normada por la Real Academia. Por ejemplo, el uso de tildes, o el uso de la H, o el uso de la G y la J, o la M antes de la B, entre otras, o que la doble R siempre se escribe entre dos vocales. Es una regla general. Ahora, en pseudopalabras, por ejemplo, se interpretan dos, el total y la ortografía arreglada. Eso es muy importante para nosotros. Eso es muy importante para nosotros. Eso es muy importante para nosotros tomar en cuenta, ¿no? Eso es muy importante. ¿No? Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué se podría colocar en lo que es ortografía, por ejemplo, reglada. El menor puede tener dificultades. Recuerden ustedes que si una persona, un niño en este caso, niña, niño, tiene alguna dificultad que está ligada con el concepto del uso de pseudopalabras, por lo general las pseudopalabras se escriben a través de la ruta fonológica, ¿no? O de esa regla, ¿no? Donde una persona cuando no escucha una palabra o la escucha bien, pero no la conoce, el niño escribe como los fonemas él puede reconocer, ¿no? Por ejemplo, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento. Cuando uno trabaja pseudopalabras, lo primero que uno se da cuenta es que como no reconoce los fonemas, el niño menciona los fonemas que él conoce.
Y como el niño utiliza ese tipo de fonemas, por lo general lo lee mal. Si el niño, por ejemplo, no conociera el fonema de la R, cuando tú le dictas la palabra transporte, el niño diría, por ejemplo, transporte, transport, transpode, transporte, por ejemplo, porque no articula la R o no conoce el fonema de la R. Las pseudopalabras trabajan con la conciencia fonológica. En dictado de frases podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, si hubiera obtenido sí, quiere decir que no posee la capacidad para poder realizar trazos que simbolicen escrituras, ni para poder realizar ni trabajar la tarea gramatical, por ejemplo. Este subtest se divide en tres tareas. La primera trabaja acentos, o en este caso la tildación. La segunda trabaja mayúsculas, el uso de mayúsculas. Recuerda que los días de la semana no llevan mayúscula nunca, salvo que el día de la semana inicie un texto. Lunes, el primer día de la semana. Pero la mayoría de veces nosotros debemos de tomar en cuenta que los sustantivos comunes no llevan tilde, salvo que lo presenten, y no se usa la mayúscula, salvo que inicie un texto. La tilde, por ejemplo, hay que tener esa regla de las 8 palabras que se tildan, que son los monosílabos, y uno que otro que cumple esa regla. Acá tomar en cuenta también esto. Y la tercera, los signos de puntuación. Recuerden que ustedes tienen que acostumbrarse y enseñar a los niños a que si un signo se abre, el signo también se cierra. Pero la mayoría de nosotros cuando escribimos en WhatsApp o en Instagram, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos solamente el final. Por ejemplo, tú le dices, él te dice, ¿no tienes hambre? Y tú le respondes, claro. ¿Te gustaría comer pollo? Sí, dices tú, ¿no? Sí, o como pregunta, pero nunca utilizan el de adelante, siempre colocan el final. Esa es una regla que hasta el día de hoy, por más que se le dice a las personas, ¿no? Mm, mm, no lo toman en cuenta, no lo toman en cuenta, ¿no? Y eso nosotros hay que saber justamente y explicarla, ¿no? Eso también tenemos que decirles a las personas, ¿no? 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 Por ejemplo, el hecho de utilizar las comas, los puntos y comas. La coma, por ejemplo, no siempre es de pausa. Hay comas, como lo mencionamos creo la vez pasada, comas que hacen, por ejemplo, la labor de enumerar. Hoy día fue al mercado y traje cebollas, coma, tomates, coma, pepinos, coma, naranjas, para eso sirve. En la escritura de un cuento, el problema de la interpretación de esto es que hay que tomar en cuenta los criterios que evalúa. Como la escritura de un cuento se basaba en dos puntuaciones, 5 para cuento de contenido y 5 para coherencia del cuento, podemos redactar si el niño hizo una adecuada introducción, una adecuada descripción, si el niño hizo un adecuado suceso a narrar, si contó un desenlace adecuado, si fue original, en la coherencia, si mostró continuidad, sentido global, figura literaria, utilizó oraciones adecuadas, que en este caso te pide complejas, y si utilizó expresiones variadas para narrar su cuento. Y en la redacción prácticamente es parecido, se divide en contenido y presentación. Lógicamente, tarea de descripción, si es que consideró aspectos físicos de la vivienda y el hábitat del animalito, el tipo de animal, la cantidad de hoja, entre otros, lo que pide la prueba, ¿no? Y en presentación, si fue ordenado, la historia fue continua, utilizó vocabulario, expresiones básicas, adecuadas y oraciones complejas. Esta es la parte medio subjetiva de la evaluación, nosotros lo hemos comentado, ¿no? Es la parte medio subjetiva de la evaluación, pero igual es la parte interesantísima que debemos de tomar en cuenta. Ahora, en conclusiones, también nosotros manifestamos, por ejemplo, todo aquello que sea relacionado con la forma como hemos obtenido la información. Regla número 1, importantísimo tomar en cuenta que debo de manifestar aquellas puntuaciones donde sí se ha visto problemas, donde hay dudas. Los que no, también se puede mencionar, pero yo mencionaría más lo de sí, que es lo que yo debo intervenir. Justamente mi trabajo es intervenir. Hacer una sesión de escritura. No todo es trazo en disgrafía. No todo tiene por qué ser trazo. Justamente ahora, más tardecito, vamos a ver un pequeñísimo video que se muestra un cuaderno de disgrafía donde la especialista se da cuenta y trabaja que la niña no tiene todo que escribir. También hay que hacer trazos, también hay que hacer unión de palabras, hay que hacer, por ejemplo, las cadenas de palabras, cómo se une una con otra. No todo tiene que ser dictado. A veces el dictado es complemento de la escritura como tal. ¿Saben qué es lo que se recomienda? Se recomienda psicomotricidad, sobre todo fina. Por ejemplo, te consigues un pequeño envase donde tú le echas arena y haces que el niño forme una letra. O te consigues un poco de arroz en un envase,
sobre todo plano, y el niño va formando con su dedo la letra. Eso es lo que nosotros le pedimos a ustedes. El informe del PROES es bastante puntual. Recuerden que solo tiene la función de evaluar procesos de escritura, y los procesos de escritura de alguna manera están relacionados, como les digo, a sílabas, palabras, pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento, de una redacción, entre otros. Hay que ser muy enfáticos en esto y sobre todo tener bien en claro cuál es la característica que nosotros vamos a evaluar. Claro, dentro de nuestro curso nos hubiera gustado tener un poco más de espacio para poder hablar acerca de la intervención, pero eso no quita que podamos mencionarlo y podamos hacerlo, ¿no? Y luego haces tus conclusiones y finalmente tu recomendación. Si es que hay que intervenir escritura, intervenimos escritura. Si hay que intervenir en trazos, intervenimos en trazos. Si hay que intervenir en cualquier tipo de características, hay que hacerlo en realidad, ¿no? Y aquí termina esta parte del PROES, una prueba sencilla, corta, puntual, directa y que netamente evalúa lo que se conoce como proceso de escritura bajo la propuesta cognitiva. Recuerda que desde el inicio del curso, hace ya 3 semanas, nos dimos cuenta de que la propuesta teórica es cognitiva. Entonces, acá termina el PROES, ¿no? A continuación, les voy a mostrar un pequeñísimo video muy cortito acerca de cómo es que se plantea una intervención y cómo es que se llega a evaluar en disgrafía. Es una tarea que no es complicada en realidad de plantear, pero sí debemos ser muy enfáticos nosotros al momento de desarrollar esa estrategia. Finalizando el video, vamos a hablar acerca de la evaluación y algunas estrategias puntuales justamente para trabajar esto. Es bastante interesante lo que vamos a ver a continuación porque tiene un objetivo directo, lo que sí o sí se debería trabajar, lo que sí o sí se debería de trabajar y la característica oportuna. Finalizando el video, vamos a hacer lo de la evaluación de la disgrafía y finalizando esas diapositivas, comenzamos con el último test de este curso, que es el EVALEC 0, que les aseguro que tiene un punto de vista sumamente interesante. A continuación, veamos este pequeño video que es de un cuaderno de disgrafía que nos propone un especialista que tiene un punto de vista bastante interesante en realidad. Vamos a ver, compartir sonido, video. Ahí vamos. 3, 2, 1. Adelante. Cuaderno modelo disgrafía, alumna Karen Ayala Quiroz. Enhebrar. Tomamos un cordón y enhebramos conforme nos indica. Por el 1, 2, 3, 4 y 5. Jugamos a atar el cordón del zapato. Hacemos una cruz, introducimos por la cuevita, hacemos una orejita y el otro lo abraza y formamos 2 orejitas. Ejercicios de cartas. Coge las cartas, barajéalas, repártelas y ajuntarlas. Recorte. Recortar por las líneas punteadas. Siempre indicar el inicio de donde se debe de empezar a cortar. Tenemos primero recto, ondas, y en zigzag o quebradas. A cortar, luego pintar, para recortar el cabello de la muñeca, de la niña. Indicamos por dónde se debe empezar.
Recortamos por la línea los puntos de inicio. Alto ahí. ¿Se han dado cuenta que una de las tareas de motricidad fina para mejorar la escritura es seguir el camino de una línea y la estrategia es cortar una línea punteada? Eso es lo oportuno justamente de trabajar ese tipo de prácticas, ¿no? Cuando se le dice al niño recorta en la línea, lógicamente al niño se le está estableciendo la pauta de que debe seguir un camino. Y muchas veces nosotros hemos visto a niños que cuando pintan se sale de la línea o cuando cortan se van por el costado. Por eso, una de las estrategias fundamentales tanto en la evaluación como en la intervención de la escritura, es desarrollar esa pauta de cortar y seguir una línea. Más que todo, el seguir una línea con un lápiz o con un crayón, una crayola en realidad, y cortar siguiendo una línea. Por eso es que en el cuaderno de disgrafía, la señorita especialista menciona que el cortar se presenta en varios tipos de actividades. Sigamos viendo. Trazado. Está bien este puesto. Trazamos con crayola, con plumón, con lápiz. Trazamos. Grafomotricidad. Vamos a repasar indicando el punto de inicio con crayola, con plumones, con el lápiz. En este caso nos dice que tracemos con plumón amarillo porque es un sol. Trazamos y luego coloreamos al pulpo. Trazamos con crayola. Aquí nos dice, repasa y luego pinta la cara alegre. Vamos a reconocer esta. Y dice, ¿cuántos peces dibujaste? Si podemos observar hay peces, entonces el niño responderá, ¿cuántos peces dibujó al trazar? Imitación de trazos. Dibujar igual al modelo. Eso de imitación de trazos o imitación gráfica de secuencia de líneas es un término que se suele mencionar mucho en lectoescritura. Lo voy a poner en el chat. Se conoce como los precurrentes de la lectoescritura. En lectoescritura nosotros encontramos varios precurrentes que son como habilidades previas que los niños tienen que desarrollar en la etapa de 4 a 6 para que cuando se sometan a la lectura y la escritura no tengan ninguna dificultad. Uno de esos precurrentes, muy aparte de la imitación vocálica, es el hecho de la imitación gráfica de secuencia de líneas. Eso es lo interesante. Por eso es que acá lo mencionan, ¿no? Y el especialista tiene mucha razón en trabajarlo. Continúa. Repasando la figura punteada. Para que nos quede igual a esta. Repasamos y luego coloreamos. Vamos a pintar, repasar para que nos quede igual al modelo. Formando figuras con números. Vamos a unir el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver qué figuras se forman. Acá tenemos hasta el número 10. Dependiendo hasta qué número pueda contar el niño. Acá tenemos hasta el 16. En este caso hasta el 20. Hasta el 26. 30. 36. 38. Completar la figura. Completa la imagen igual al modelo. Vamos a ver los detalles que tienen y completamos.
Vamos en este caso a la mitad, dibujar la otra mitad. La mitad de estos dibujos. Aquí vamos a completar los detalles para que sea igual al modelo. Trazos sueltos. Sigue la forma y traza. En este caso tenemos medio círculo y vamos a seguir. Acá tenemos un triángulo y vamos a seguir cuadrado, un rectángulo y según la forma que tenga. Vamos a unir con líneas. El punto más grande vamos a unirnos con líneas a los puntos pequeños, a los círculos pequeños. Vamos a continuar los dibujos de los trazos. En este caso son círculos, pequeño, más grande. Son líneas, espirales, zigzag, cruces y conforme los dibujos o trazos sean. Vamos a continuar. Y finalmente vamos a dibujar igual al modelo. En este caso son cuadrados más grandes hacia los más pequeños, líneas verticales, horizontales y verticales al final. Gracias. Muy bien. A todos nos gustaría tener un cuaderno de ese tipo, ¿no? Donde se puedan establecer estrictamente las actividades que uno podría trabajar, ¿no? Claro, eso es una meta bastante interesante al momento de trabajar, en realidad, ¿no? ¿No? Y vamos a trabajarlo así. Muy bien. Vamos ahorita a comenzar ahora con lo que vendría a ser la última diapositiva, en realidad. ¿Quieres que les pase el enlace? Les paso el enlace ahorita, no se preocupen. Es un video bastante interesante. Eso es lo que hacemos nosotros cuando intervenimos en escritura. Como ustedes habrán visto, todo es trazo. También hay que contar, hay que cortar. Ahí está el videito. Hay que cortar, también hay que hacer trazos y preocuparnos enteramente por el desarrollo del menor, la forma como lo desarrolla, ¿no? Profesor, ¿podría enviar el enlace a WhatsApp también? Ah, claro, por supuesto. Yo le digo a los encargados que lo manden, no te preocupes. Ahorita yo les voy a pasar a ellos, ¿no? No te Ya. preocupes, no te preocupes. Ahorita lo vamos a pasar, ¿ya? Mm, mm. Ya, a ver, yo lo voy a pasar ya le pasé a la encargada o a los encargados, yo lo voy a... Sí, el material, hablando de eso, antes de comenzar la clase, les voy a mostrar algo que sé que dentro de todo les va a motivar mucho la clase. Antes de comenzar con la última diapositiva, les voy a mostrar algo que va a ser el regalo de esta clase muy especial. Miren, lo voy a abrir, que son 5, y lo voy a abrir. Este va a ser el regalo por habernos acompañado durante estas 4 semanas en este pequeño curso. Miren lo que les voy a mostrar. Primero, si ustedes un día se enfrentan a un caso de disgrafía, lo primero que deben de tomar en cuenta es qué es lo que yo voy a trabajar en estos casos de disgrafía. Por ejemplo, mira, yo quiero trabajar disgrafía y quiero aprender a rehabilitar. Uno puede rehabilitar disgrafía de acuerdo al nivel. Mira, te voy a mostrar el 5. Mira el 5. Al niño se le enseña a hacer grafoescritura. Al niño se le enseña a hacer grafoescritura. Al niño se le enseña a hacer, por ejemplo, copia de palabras, se le enseña a hacer grafomotricidad. Al niño se le enseña a hacer, por ejemplo, la escritura propia de la palabra. Yo te voy a dar el material, yo te lo voy a obsequiar. Ahí está Eddie, gracias Eddie. Estos PDF que estamos viendo acá, yo se los voy a compartir por estar hoy por ser la última clase y va a ser muy especial, ¿no? Te voy a enseñar de qué trata, ¿no? Es un material que a ti te va a ayudar mucho, ¿no? Y hay que saber justamente cuándo lo aplicamos, cuándo lo podemos aplicar, cuando,
ustedes ya hayan hecho una evaluación y tengan claro qué es lo que van a trabajar. Miren, acá tenemos, por ejemplo, la escritura. Este es el nivel último de la intervención. Uno puede comenzar, por ejemplo, con una ya estamos por ejemplo, en el 2 uno ya está trabajando lo que es corte, lo que es trazado. Miren, el material está dividido por etapas. Esta es la primera etapa, etapa uno. En la etapa número uno no se hace escritura. Hay que trabajar percepción, hay que trabajar, por ejemplo, unión, orientación, trazado. Hay que hacer esto, lo que dijo la especialista. Mira, ella lo corta y lo pegó en el cuaderno, ¿no? Este es el nivel uno. En el nivel número 2, que uno ya va avanzando, empezamos a hacer trazos paso a paso de las letras para que el niño vaya formando. Acá no se escribe. Esta tarea de la lámina hace que el niño haga una letra en el suelo y le ayuda a formar la letra y orientarse en el espacio de la letra. A número 3 ya se copia del modelo, incluso hace cortado. Cuando el niño va subiendo ya en la 2 y en la 3 ya llega a la penúltima, que es la número 4 donde la grafomotricidad tiene ya otro propósito. Ya hace palabras complejas y ya hace trazado un poco más complejo. Y cuando llega a la última etapa de la intervención, ya escribe palabras completas, mira, ¿ves? Copia los modelos. Estos 5 PDFs yo se los voy a pasar a los encargados. Yo lo voy a poner en el Drive, entonces ustedes tienen el Drive. Ahora se los voy a volver a mandar y se los voy a obsequiar para que vean ustedes que se puede trabajar el perfeccionamiento de la escritura paso a paso. ¿Se han dado cuenta que no se trabaja desde el inicio de escritura? No, se trabaja paso a paso. Y esto toma bastante tiempo. Puede tomarte 10 sesiones, 12 sesiones. ¿No? La cantidad de sesiones que tú consideres oportuno, ¿no? Eso es muy importante, en realidad, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante para nosotros, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, hablemos un poquito acerca de la evaluación en escritura. ¿Qué es lo que usualmente se suele evaluar en escritura? Nosotros cuando mencionamos la evaluación de la escritura, debemos de tomar en cuenta algunos criterios. No necesariamente es escribir la palabra completa. Se evalúa, por ejemplo, grafía, se evalúa giro inverso, se evalúa cómo el niño coge el lápiz, se evalúa si el niño hace un trazo adecuado. Se evalúa lo que se conoce como la coordinación entre lo que el niño habla y lo que el niño escribe. A la coordinación entre decir una palabra y escribirla se le conoce como sincinesia. Se le conoce como sincinesia en realidad. A esa coordinación se le conoce como sincinesia. Mm. Ahora, también se suele evaluar eso. Miren, también, por ejemplo, se suele evaluar el concepto de la posición del lápiz. Muchas personas cuando escriben, por ejemplo, suelen poner el lápiz de una manera junto con la hoja. Algunos escriben así. Algunos, por ejemplo, escriben con la hoja hacia abajo. Algunos cogen. Ahora, ¿cómo coge el lápiz las personas? ¿O cómo cogen las personas los lápices, por ejemplo? Algunos cuando cogen el lápiz lo cogen con puño, lo presionan con puño. Algunos lo cogen con el dedo meñique al final abierto y lo dejan al aire, ¿no? Algunos, por ejemplo, cogen con los dos primeros dedos, que es el inicial y el medio, y lo cogen con el dedo pequeño acá, el pulgar, y lo presionan. Incluso hasta eso se puede evaluar en disgrafía. Algunos tienen técnicas para escribir muy finas, otros muy gruesas. También se suele evaluar la postura de la silla o del escritorio. También se suele evaluar, por ejemplo, la lateralidad izquierda o derecha, ¿no? Y la fluidez al escribir palabras. Cuando una persona escribe, por ejemplo, yo les mando a ustedes ahorita a decir, a ver, escribamos un pequeño párrafo de cómo se han sentido a lo largo de todo este curso en estas 4 semanas. Si tú desarrollas la capacidad de fluidez en la escritura, no tendrías por qué ponerte a pensar, ¿y ahora qué voy a escribir? Porque a nosotros nos dice, ah, bueno, el curso comenzó el primer domingo del mes de marzo y nos introdujo a la lectura y todo eso. Entonces a nosotros nos sobra ideas porque no tenemos una dificultad para procesar información. Pero a muchos niños que presentan esta dificultad, lógicamente lo que más se presenta es la fluidez con la que se dicen las palabras en realidad, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, debemos de ser bastante sinceros, ¿no? Al momento de evaluar, ¿no? Al momento de evaluar. Eso también es muy importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, ortografía. Haciendo una recapitulación. Hay 3 tipos de ortografía. La natural, que suele ser a veces visual en algunos casos, ¿no? Uno escribe la palabra y la escribe como, o ve la imagen y escribe la palabra de la imagen. Natural es cuando, por ejemplo, el grafema y el fonema corresponden. La mayoría de nosotros escribimos como escuchamos o como leemos. Arroz, arroz.
Suena como se escribe. En cambio, en inglés no. En inglés tú quieres escribir mesa, escribes table. Y encima no escribes, encima escribes table, pero lo pronuncias table. Acá no sucede eso. Acá tú escribes y lo lees como lo escribes. También se evalúa ortografía reglada cuando sigue una regla y arbitraria de palabras que muchas veces no respetan una regla. Se evalúa omisión de letras, omisión de sílabas, omisión de palabras, adiciones de letras, adiciones de sílabas, de palabras también, si el niño sustituye o no, o rotaciones, inversiones de letras, inversiones de sílabas, uniones extrañas de letras, fragmentaciones también, por ejemplo. Todo eso son puntitos a evaluar. Todo eso son puntitos a evaluar. Eso también hay que tomar en cuenta. ¿No? Por ejemplo, también uno suele evaluar la forma como el niño hace el trazado. Algunos hay que analizar, por ejemplo, la forma como haces a A. Algunos hacen una A con la colita hacia abajo, hacen una A con la colita hacia arriba, hacen una B y lo comienzan de la parte de abajo, hacen una B hacia arriba y luego lo bajan y le ponen una pancita. Algunos hacen una B así, miren, ahora que tenemos el lápiz, algunos hacen una B con pancita, por ejemplo, pero algunos hacen una B así, así hacen su B, ¿no? Esa es la forma de escribir en realidad. Mm, 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 mm. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? 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 Eso, por ejemplo, nosotros debemos de enfatizar bastante el cómo lo vamos a evaluar. También se suele mencionar en evaluación, por ejemplo, lo que habíamos hecho en el ejercicio, ¿no? La grafomotricidad, la forma como el niño ejecuta la precisión del lápiz, cómo hace el movimiento del trazado, cómo el niño no se sale del renglón, cómo el niño produce la letra, cómo el niño representa la letra gráficamente. Se evalúa el tamaño de la letra, se evalúa la regularidad al escribir, se evalúa la oscilación que hace entre letra y letra, si continúa una cadena o se salta una cadena, en realidad, ¿no? Eso también es muy importante. Eso también es muy importante, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Se evalúa también, por ejemplo, si el niño escribe una letra encima de la otra. ¿Han visto que hay niños que cuando escriben una letra, por ejemplo, quieren escribir arroz, la A la escriben y la R, en vez de escribirlas separadas, lo ponen así y escriben así? Algunos superponen una letra, algunos lo ponen, lo pegan en realidad, y eso también se suele evaluar. ¿Por qué el niño hace ese trazo? También se suele evaluar, por ejemplo, lo que le mencioné, ortografía. Las reglas son las que se evalúan. Ustedes tienen que tomar en cuenta cuáles son esos elementos a evaluar. La ortografía hace referencia justamente al conjunto de pautas que desarrolla que es a través de una norma de cómo se escriben las palabras. Si el niño utiliza los signos adecuadamente, sustituye letras, las adiciona, une palabras, las omite, las cambia de orden, por ejemplo, ¿no? También la forma como compone la escritura, ¿no? La forma, por ejemplo, como el niño desarrolla la escritura de un texto, lo que se evalúa, cómo se adquiere la riqueza léxica del menor, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Eso también nosotros debemos preguntar a los menores, ¿no? Ujú. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Además, la forma como organiza el texto. Qué difícil es para muchos niños que están ingresando a segundo de primaria o ya acabaron segundo y ingresan a tercero, pedirle que redacte un texto. Redáctame un texto de tus vacaciones. Bueno, ya estamos prácticamente fin de mes de marzo, esta semana de fin de mes, y ya la profesora pasó la primera semana, ¿no? La mayoría de niños ya están avanzando. Le piden, a ver, escríbeme sobre lo que hiciste. Por ejemplo, en Semana Santa, de aquí a 2 semanas ya es Semana Santa. También se suele pedir un texto sobre eso. Ahora, esto también, el dominio de las reglas de conversión grafema-fonema. Si el niño es capaz, por ejemplo, conoce cómo convertir las palabras de sonido a palabras, las reglas ortográficas, cuándo se usa tilde, cuándo se usa mayúsculas, cuándo se usa signos de puntuación, cuándo se desarrolla un texto, ya sea narrativo o que el niño lo expone como tal. También, por ejemplo, se suele mencionar si el niño copia adecuadamente sílabas, copia frases, copia palabras, que hace un dictado de texto adecuado, si su escritura es espontánea, si trabaja grafismos, es decir, si hace un tamaño adecuado, las, el cambio de letras, el cambio de palabras, los cambios de consonantes, también se suele mencionar a veces el niño, por ejemplo, en algunos casos dice inglesia, ¿no? Y hasta el día de hoy los adultos escriben inglesia, ¿no? La velocidad para escribir, sintaxis, en realidad, contenido, entre otros.
¿no? Ahora, lo que hemos conocido es el PROES, también existe el TALE, ¿no? Y justamente para poder trabajar, vamos a mencionar este aspecto. Vimos el video, pero acá tenemos alguna idea de cómo se debe trabajar. En algunos casos, los niños, por ejemplo, cuando son evaluados, desarrollan dos tipos de intervención. Por ejemplo, la que va ligada a escribir usando motricidad y otros hacen un trabajo un poco más, no tanto de escribir, sino un poco más, si no es motricidad fina, es gruesa, que el niño camine, se mueva en el aula, por ejemplo. Hay formas de intervenir. En algunos casos la intervención puede ser caligráfica, hacer que la letra la escriba correcta, y en otros es más grafomotor, pero de movimiento ya más grueso. Por ejemplo, tenemos técnicas no gráficas, justo lo que les había dicho, lateralidad, caminar en el aula, moverse de un lado, moverse para otro, y las técnicas gráficas, por ejemplo, ¿no? 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 Eso también es importante. ¿No? Eso también es muy importante, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, debemos de enfatizar eso, debemos enfatizar eso, y tomar en cuenta ese tipo de actividades, ¿no? Ya, ahora, en algunos casos, por ejemplo, podemos encontrar algunas técnicas gráficas, justo lo del material que les había mostrado, de hacer trazos. En las técnicas gráficas uno puede encontrar, por ejemplo, hacer la A, hacer la B, hacer la C, hacer las letras en general. También se puede hacer un listado de palabras que nos ayude a comprender mejor cómo se desarrolla, ¿no? Ya sea a través de memorizaciones, de palabras sencillas, o por ejemplo hacer una lista de palabras mal escritas y al costado la palabra correctamente escrita. Puede ser ficheros o listados de palabras mal escritas, por eso le llaman cacográficos, porque son palabras que están erróneamente escritas. Eso también es importante mencionarlo. Ahora, cuando yo quiero intervenir en disgrafía y disortografía, debo tomar en cuenta, por ejemplo, por ejemplo, una actividad que sea de reglas ortográficas, un módulo, un conjunto de sesiones que sea de reglas ortográficas, ya sea aprender una regla, reglas mnemotécnicas, discriminar la aplicación de cómo se usa una regla, fortalecer la representación ortográfica de las letras, o trabajar, por ejemplo, reglas mnemotécnicas. Siempre la doble R se suele escribir entre dos vocales, arroz, error. Por ejemplo, siempre la doble R como regla general puede tener una pequeña excepción, pero por lo general, digamos 9.9 de cada 10 casos, la doble R se escribe entre dos vocales. También se suele mencionar eso muy a menudo. Igual, por ejemplo, trabajar con ciencia fonológica, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Segmentar, aislar, comparar con ciencia fonológica los sonidos, codificación y deletreo y trabajar la asociación de fonemas y grafemas como tarea fundamental. También se suele trabajar, por ejemplo, relajación. No podemos mandarle a escribir si es que primero no tenemos, por ejemplo, enfatizar claramente el concepto de qué es lo que queremos que el niño escriba. Queremos que el niño escriba trazos de letras, trabajar la correcta postura, trabajar, por ejemplo, la aprehensión, la motricidad fina y la aprehensión del lápiz para ver cómo el niño lo coge al momento de escribir. Hacemos trazos, que el niño haga trazos de círculos, de cuadrados, de líneas rectas, onduladas, triángulos, espirales. Recortamos por la línea punteada, como bien vimos en el videíto, y trabajar la motricidad gruesa. Ya sea, por ejemplo, que el niño camine en una línea en el suelo, por ejemplo, o le colocamos un papelote en el suelo con una letra E y el niño sube y baja, ¿no? También. También, por ejemplo, la lateralidad, ejercicios de cómo escribe la A con la derecha o quizás el niño es zurdo, ejercicios rítmico-temporales, ponemos una canción, que acaba la canción y el niño escribe, podemos guiar también la canción, o hacemos dictados grabados, por ejemplo. Hacemos dictados, por ejemplo, grabados también. Escucha a la señorita, así como en el inglés, cuando estudiamos idiomas, por ejemplo, ¿no escuchan ustedes que hay un audio que dice, Hi, my name is Joseph, por ejemplo? Lo mismo hacemos en español con el niñito, también puedes hacerlo por dictado, ¿no? Coordinación de las manos, ejercicios donde el niño pueda utilizar ambas manos para hacer trazos, trazado visomotor que vea una imagen y la reproduzca, y corrección de grafías donde esté la letra correctamente escrita y el niño la reproduzca como tal. Ahora, algunos ejemplos de sesiones que les pueden ayudar mucho a ustedes. No es, digamos, la distribución ideal, es solamente un ejemplo. Uno puede hacer 16 sesiones, 24 sesiones, de acuerdo con el problema del menor. En una primera hipotética sesión puedes trabajar deletreo silabeo. En otra puedes trabajar diptongos hiatos, escritura correcta, reconocimiento de signos ortográficos, escritura correcta de consonantes, identificación de palabras correctamente escritas. ¿Por qué enfatizamos
¿Por qué nosotros enfatizamos necesariamente eso, ¿no? Porque es importante saber, por ejemplo, es importante saber, ¿no? Es importante saber cómo el niño mm, debe de escribir, ¿no? Es importante saber lo que el niño conoce, ¿no? Eso también es importante de determinar, ¿no? Eso también es importante de determinar, tomar en cuenta justamente la característica que de alguna manera nosotros debemos enfatizar al momento de hablar con el menor, ¿no? Eso también nosotros debemos de tomar en cuenta cómo se desarrolla, qué característica tiene. En una hipotética última sesión, por ejemplo, 7, 8, 9 y 10, podemos hacer un repaso del deletreo, del silabeo, de ditongos y hiatos, entre otros similares, ¿no? Son estrategias en realidad. Como les digo, no les puedo dar una estrategia definitiva porque no hay una estrategia definitiva, pero sí hay pautas para poder ejecutarlo como tal. El material les va a ayudar muchísimo. Y acá tenemos el PROES que ya hemos visto, ya lo hemos desarrollado paso a paso, el PROES con la prueba, las tareas que tenía, ¿no? La ficha técnica, las tareas que evaluaba y sobre todo el informe, ¿no? Eso ya lo hemos visto ya, ¿no? Ya tenemos el PROES. Ahora, la última prueba que vamos a ver en este pequeño curso, la última en realidad, bueno, suena un poquito de pena, ¿no? Pero es la última prueba que vamos a ver en este curso, es el famosísimo EVALEC 0. Ya hemos visto en la primera clase, junto con la segunda, el PROLEC, vimos el DSTJ, vimos el PROES y ahora vamos a ver la última que se conoce como el EVALEC 0. El EVALEC 0 es un instrumento para todo inicial de 5. Inicial de 5. Es para inicial de 5. Y la primera mitad de primero de primaria. Ahorita yo les voy a mostrar un ratito, espérense mientras abro el material. Un ratito, por favor. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar. Esta es la última prueba, ¿no? Aunque dé un poquito de pena, pero los finales son necesarios. Siempre hay un final y hay que respetar el final, ¿no? Vamos a hablar de este Balec Cero, una prueba muy bonita, bastante didáctica también y sobre todo con una lógica muy, muy puntual. Esto se suele evaluar para el área de inicial de 5, todo inicial de 5 y la primera mitad de primero de primaria. Ahorita lo voy a terminar de descargar un ratito, me falta uno y comenzamos. Un ratito, por favor. Ya está, a ver, un ratito. Ujú, a ver. mm, ya, muy bien. A ver, vamos a empezar a juntar un momentito, por favor. Mm, Ya, a ver, listo. A ver, acá está. Comenzamos. A ver, 3, 2, 1, adelante. Muy bien. A continuación, vamos a conocer un instrumento que evalúa competencia lectora y que también tiene ejercicios ligados justamente a tareas psicolingüísticas y también de ruta fonológica. Es importante para lectoescritura. Justamente nuestro curso que menciona los conceptos de lectoescritura considera oportuno mencionar características y sobre todo el cómo nosotros vamos a enfatizar esta evaluación. Ujú, ujú. Muy bien, comenzamos. El EVALEC 0 se suele evaluar para todo inicial de 5, todo el inicial de 5, desde marzo hasta diciembre inicial de 5, y la primera mitad del primero de primaria, que viene a ser más o menos de marzo hasta julio. Ustedes saben que acá en Perú los años académicos, el año académico se suele dividir de marzo a julio y de agosto a diciembre. Los niños en primaria van al colegio de marzo a julio y luego tienen vacaciones de medio año, ¿no? Que son por lo general 2 semanas o 14 días, 15 días de descanso y vuelven la primera semana de agosto o la segunda aproximadamente. Entonces el EVALEC, considerando esas características, se suele mencionar bajo dos puntos de vista. Cuando ustedes escuchen al EVALÚA, EVALEC o EVAMAT, menciona características como por ejemplo la primera mitad o la segunda mitad. Si ustedes tienen ahorita, hoy 26 de marzo, a un niño, por ejemplo, que tiene características de dificultad de lectura y no conocen el Evalúa y no conocen, por ejemplo, el PECO, que es de conciencia fonológica, y el niño está en primero de primaria o está en inicial de 5, recomiéndale esta evaluación. Recuerda lo que dijimos al inicio. Dislexia no se evalúa para niños ni de 4 ni de 5 ni de 6. 6 quizás cuando ya esté por acabar
la primaria de 6, pero se suele evaluar a partir de 7 o 8 años como diagnóstico oportuno. Por lo general, entre 4 y 6 más o menos se suele evaluar conciencia fonológica y este instrumento que de alguna manera nos da un alcance de dos características fundamentales, de la eficiencia lectora del menor a través de la ruta visual o la ruta fonológica y de las habilidades psicolingüísticas relacionadas con lectura y escritura, como por ejemplo la comprensión oral, las habilidades fonológicas como tal y la velocidad de nombrado que se suele trabajar mucho con los menores. Vamos a empezar a conocer parte por parte este instrumento tan interesante y tan puntual. Primero, como todo instrumento de evaluación, lo primero que yo debo de tomar en cuenta para esta evaluación es lógicamente ser muy oportuno. Debo yo de generar empatía con el menor, debo yo, por ejemplo, de ver esta actividad como si fuera parte, ¿no?, de la clase. Yo le digo, pequeño, ¿cómo estás? Buenos días. El día de hoy nosotros vamos a hacer una pequeña actividad basada en algunas preguntas que yo te voy a plantear o te voy a decir de lo que haces en el colegio. ¿Te acuerdas que haces en el colegio con tu Miss, en el salón con tu Miss? Sí, dice el niñito, ¿no? La primera tarea a tomar en cuenta es la que se conoce como la tarea de acceso visual. ¿A qué llama la prueba acceso visual? Acceso visual hace referencia justamente a valorar los procesos que están relacionados con el acceso visual global a las palabras y sobre todo el léxico propio del niño. ¿Qué tanto el niño es capaz de reconocer palabras conocidas, ¿no? La capacidad de realizar una lectura de palabras familiares o conocidas. Eso es lo que se conoce como acceso visual. Ahora, en algunos casos, si la prueba te indica tiempo, tú le vas a indicar el tiempo a la persona, en este caso al niñito. Si la prueba te dice tiempo, tú se lo dices, pero si la prueba no te dice tiempo, no se lo digas. Primera tarea, vamos a marcar las parejas iguales. En esta tarea tienes tú que marcar con una pequeña X, una pequeña aspa, las parejas de palabras en las que dos palabras sean la misma. Mira el ejemplo, acá tenemos un dragón, acá tenemos un perrito. En el dragón dice garaje, garrafa. Abajo del perrito, al costado del perrito dice marino, marino. ¿Por qué le pusimos X a marino y marino? Ah, porque las parejas que están al costado del perrito son exactamente las mismas. Entonces tú le vas a colocar una X a las palabras que son exactamente las mismas. Así le vas a hacer al niñito tú. Perfecto. Una vez que el niño te ha entendido, tú le dices, "Ah, mm, te voy a dar 2 minutitos de tiempo para que tú realices la actividad. Comenzamos. Entonces, colocas tu cronómetro y empiezas. Mira, el niño tiene que colocar una X en las palabras que sean igualitas, ¿no? Lógicamente, el que lo tiene que leer es el niñito. No, yo no lo voy a leer. El niño es el que tiene que observar. Él es el que tiene que ver, ¿no? Y te dicen, lo puede leer. Tú no lo puedes leer, lo tiene que leer el niñito, la niñita, ¿no? ¿Cuántas preguntas son para marcar? Son exactamente 22 preguntas para marcar en la primera tarea, ¿no? Lógicamente es un punto por acierto, pero para la prueba, algunas tareas tienen algunas fórmulas que nos van a ayudar a obtener el puntaje directo. Discúlpame si yo no hago las normas, ¿ah? Pero yo sí te comento cómo se genera. Por ejemplo, para obtener el puntaje directo de esta primera tarea, hay que aplicar una fórmula. Esta fórmula es la sumatoria de los aciertos menos los errores más las omisiones. Acá el puntaje directo es así: los aciertos menos la cantidad de errores más omisiones. Así se obtiene el puntaje directo de esta primera tarea que se llama marca las parejas iguales de acceso visual. ¿Qué es un acierto? Cuando la respuesta que ha marcado, lógicamente, es la correcta. ¿Qué es un error? Cuando el niño ha marcado algo que no es, ¿no? ¿Qué es una omisión? Cuando la que tenía que marcar no la marcó, la deja en blanco. Ahora, lo lógico es, lógica, no, lo ideal, ¿no? Es que de las 22 preguntas tu niño haga todas las preguntas correctas, los puntos que le corresponden, ¿no? No son 22 puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera no es, pues, la primera, si es acierto, ¿qué significa que esto sea acierto? Que no lo marque. No lo marcó, está bien, pues es un acierto. No lo tiene que marcar, solamente marca cuando son iguales. Y acá no es equivocado, porque lo he dejado así y está bien. Hay que tener en cuenta cuándo es acierto. Acierto es cuando marca la que sí es, ¿no? Error es cuando marca la que no es. Si el niño hubiera colocado acá una X, eso vendría a ser un error,
porque la primera pregunta nunca, nunca no son iguales. Y acá te dice que marques las que son iguales. Hay que tener en cuenta eso. Esa es la primera tarea, marcar las palabras que el niño observa que son iguales, colocar la X al costadito. 2 minutos de tiempo. Sencillo en realidad. Esa es la primera tarea, ¿no? Y aplicas la formulita, restar aciertos menos errores más las omisiones. ¿Ah? Muy bien. Ahora, vamos a la número 2. Marca el dibujo de cada palabra. En esta segunda tarea se llama marca el dibujo de cada palabra. Yo le voy a decir al niño lo siguiente, escúchame. En esta tarea hay escritas algunas palabritas y debajo de cada una de ellas aparecen tres dibujitos. Tres dibujitos ahí y tú tienes que marcar con una X en cada caso el dibujo que le corresponda lógicamente con la palabra. Mira el ejemplo. Acá dice papá y le hemos colocado la X a este hombre. A esta imagen no le hemos colocado papá porque es un niñito y a a esta última imagen no le hemos colocado la X porque es un abuelito. A la primera le pusimos papá. ¿Ya? Ahora, el niño un poco astuto te puede decir, pero Miss, este señor es el papá del papá del niño y sigue siendo papá. ¿Por qué no marcó los dos? Porque nuestro objetivo es marcar el papá del niño, no el papá del papá del niño. Algunos niños son un poquito especiales y son un poco fregados y te dicen, pero el abuelito también es papá del señor, es papá del papá del niño. Está bien, y la lógica es correcta, pero tú enfócate en el menor es el que vale, el del medio, así que la respuesta es correcta. Una vez que te he entendido, tiene 2 minutos de tiempo nuevamente para marcar la palabra que coincida con la imagen. Si acá dice perro, marca el perro. Si acá dice azul, marca el azul. Si acá dice, por ejemplo, mamá, marca la mamá. Si acá dice libro, marca el libro. Pero acá hay libro y cuadernos, marca el libro. ¿Cuántas preguntas son? Si hasta acá eran, por ejemplo, 22, acá empiezan desde la 23 hasta la última, que es la 44. Son 22 preguntas también. Es bastante sencillo, como tú verás, sí. Pero ahora, para calificar esta segunda tarea, yo tengo que hacer la siguiente formulita. Para calificar, esta es la segunda tarea. Para calificar la segunda tarea, yo voy a hacer uso de la siguiente formulita. Errores más omisiones entre 2. Acá se trabaja así, mira. Espera, voy a quitar eso. Acá se trabaja así. El puntaje directo de esa tarea número 2 es el número de aciertos menos paréntesis, errores más omisiones, y a todo eso lo voy a dividir entre 2. No puede salir decimal. Si sale decimal lo redondeas. Si sale decimal lo redondeas. Es número de aciertos, la cantidad de correctas, menos la sumatoria de errores más omisiones, y a todo eso dividir entre 2. Mm, Como son 22, lógicamente pueden haber preguntas que el niño lo deje en blanco. Omisión es en blanco, omisión es en blanco, errores cuando marca mal, aciertos cuando marca la correcta. Y luego, si es que por casualidad o cosas de la vida sale decimal, lo redondeas al número superior, ¿no? Que por ejemplo, si sale, imagínate, ¿no? Que sale 6,75. Es un ejemplo, ¿ah? Lo pones 7. Cuando ya has aplicado la tarea 1, que se llama marca parejas iguales, y ya has aplicado la tarea número 2, ya tú has acabado de hacer la primera tarea, la primera parte. Entonces, al final, el puntaje directo final de la tarea es lo que obtuvo en la tarea 1 más lo que obtuvo en la tarea 2. Cuando yo obtenga ese puntaje directo, a ese puntaje directo lo convierto ¿a qué? A percentil. Recuerden ustedes que el puntaje de percentil por lo general se suele ubicar como percentil 50 promedio, mm, y luego más arriba esté, mientras más arriba esté, es mejor el rendimiento, ¿no? Lógicamente hay que tomar en cuenta esa característica. Mientras más arriba esté del percentil, es decir, el percentil fuera 60, 70, 80 o 99 como máximo, mejor es el rendimiento del niño en acceso visual. Si el percentil del niño marca bastante por debajo de 50, lógicamente el rendimiento es menor. Hay que tomar en cuenta que para la primera tarea, que se llama acceso visual, que está compuesta de dos actividades, como la primera que llamamos marca las parejas iguales, se obtuvo un puntaje directo, y en la tarea número 2, que se llama marca el dibujo de cada palabra, también se obtuvo un puntaje directo. La suma de los dos puntajes directos es lo que me permite obtener el puntaje directo total de lo que vendría a ser el acceso visual, ¿no? El acceso visual, justo la tarea que estamos viendo. Y en el manual tú vas a buscar justamente a qué percentil le corresponde acceso visual. Lógicamente, el puntaje más elevado es que el niño obtenga todo correcto y le corresponde un percentil de 99, ¿no? Eso sería lo ideal en realidad, ¿no? Pero no siempre esperes que suceda mucho. Ahora, una vez que acabas eso, ¿verdad lo que no les había comentado?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú estás empezando a evaluar y el niño manifiesta una especie de cansancio físico, cansancio mental? ¿Puede pasar eso? Sí, claro, puede pasar eso. Puede pasar eso, ¿no? Y tú puedes dividir la evaluación en dos partes, no hay problema. Tienes el permiso de hacerlo en dos partes. Siguiente, siguiente. Estamos ahora en acceso fonológico. Cuando dice acceso fonológico, ya te da una idea de que la mayoría de tareas puede ser dictadas o puede ser pidiendo fonemas. Vamos a ver en qué consiste la segunda parte, ¿no? Acceso fonológico. En esta tarea nos interesa mucho el conocimiento del niño en fonemas, el conocimiento del niño en grafemas, el conocimiento del niño de síntesis silábica, de separación de palabras en todo caso. Y hay que tomar en cuenta el acceso justamente que el niño hace a través de los sonidos. Ahora, la prueba también tiene tiempo. Vamos a ver cómo se ejecuta. Mira, dice así. Debes marcar, la primera tarea se llama, ¿no? Marca la letra de cada sonido que yo te dicte, que yo te dicte. ¿Ya? Debes marcar con una X en cada grupo las letras que yo te dicte. Por ejemplo, yo digo pero acá, ojo, es el sonido, ¿ah? No le vayas a dictar el nombre, se dicta el sonido. Yo dicto el sonido L, el sonido de la L no es L, es L, L. Y tú haces que suene la L, ¿no? L, por ejemplo. ¿Qué letra tendrías que marcar tú? Y el niño dice, la L, te contestan, ¿no? La L, bien, tienes que marcar la letra L, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, el sonido de la P, por ejemplo, ¿qué letra tienes que marcar tú? La P. Aunque te parezca gracioso, hay que hacer eso. El niño marca el sonido de la L y marca el sonido de la P, ¿viste? Sí, marca los dos sonidos, el de la L y el de la P. Marca los dos soniditos, ¿no? Claro, marca los dos, el de la L y el de la P. Eso tiene que marcar el niñito en realidad, ¿no? Mucho cuidado con la orden, ¿ah? Porque en muchos de los casos, por ejemplo, la mayoría de personas dice, pero debo dictar el nombre del sonido. No, la prueba te pide que tú marques el sonido. Y comenzamos. Comenzamos con el dictado, ¿ah? Comenzamos con el dictado. Muy bien. A ver, ahora, como se le pide por lo general dos letras y dos sonidos, es un punto por cada letra que el niño ha marcado. En la uno, por ejemplo, en la primera donde está la foca, ¿ves acá hay una pequeña foca, ¿no? Una foca así que está con la cabeza hacia arriba. En la foca, por ejemplo, tenemos que marcar la U y la O. Acá es fácil. Marca la U, tienes que arrastrarlo, ¿ah? Marca la U, marca la O. No, claro, no le vas a decir los dos al mismo tiempo. Primero le dices, marca la U, esperas que el niño lo marque y luego dices, y ahora marca la O, le dices, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Ahí van dos puntos y marca cada una de las letras. En el sonido del elefante, donde está acá el elefante, 3 4 tienes que marcar la P y la K. La P. No le digas marca la P de padre y la K de kilo. Eso no se dice, ¿no? Porque tienes que hacer el sonido de la P y el sonido de la K. El sonido de la K, por ejemplo, de la K, ¿no? Ahora, en la tortuguita de 5 6 se debe marcar la M, con los labios hacia adentro, y la L. En el cocodrilo se tiene que marcar la T y la ñ. En el cocodrilito, la T y la ñ. Ahora la pregunta para ustedes es, en conciencia fonológica, ¿cómo suena la ñ? Se lo dejo de tarea, investiguen eso. ¿Cómo suena la H y cómo suena la N en los fonemas? En el español hay 24 fonemas. En el español, ¿ah? 24 fonemas. ¿Cómo suena la ñ y cómo suena la H? Pregunta de investigación. Debajo del cocodrilo, que tienes que, en el cocodrilo la T y la ñ, en el pingüinito, que está en el número 9 10 tienes que marcar la B, la B, no V, sino la B, y luego la G, ¿no? En el osito, que está con un osito medio gris, tienes que marcar la Y y la S y la S. En el caballo, que parece un unicornio, tienes que marcar la J y la Z, ¿no? Y en el ratoncito y el penúltimo tienes que marcar la G y la F. Y en el pez o pescado, como lo diría el niñito, tienes que marcar el tema de la R y la Q, la R y la Q, los dos. Si el niño marca los dos en todas las preguntas, ¿cuánto de puntaje obtiene en esta primera tarea que se llama marca la letra de cada sonido? En realidad, si marca los dos, ahí tendría 18. Ahí tendría 18, pero la prueba es un poquito especial para esto, porque la prueba dice que para poder hacer el puntaje directo de esta primera tarea, tenemos que aplicar una formulita. Tenemos que aplicar una formulita. ¿Cuál es esa formulita que tenemos que aplicar nosotros? Ah, mira, aciertos menos errores más omisiones entre 6. Ya, vamos a ponerla así, ¿ya? La formulita de la primera tarea es, vamos a ponerla acá, ¿ya? Es puntaje directo de la tarea número 1
Vendría a ser igual a aciertos menos errores más omisiones y a todo eso dividido entre 6. Lo que salga en realidad, ¿no? Si sale decimal, lógicamente ya tú lo conviertes a un número entero, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Esa es la primera tarea. ¿Difícil o fácil? Fácil, dictado, pero tienes que aprender los sonidos. Tienes que aprenderte los soniditos, en realidad, ¿no? Soniditos, ¿ya? Ahora, vamos a la segunda tarea. Marca la letra que es igual al modelo. Esta tarea es sencilla. No son más o menos 12 preguntas por ahí. Marca la letra que es igual al modelo. A esta característica de que la letra se expresa de formas diferentes se le llama alógrafo. Si nunca lo dije en la clase, lo vamos a mencionar acá. Se le llama alógrafo. Alógrafo se le llama. Un alógrafo es cuando un niño puede reconocer que una letra se representa de forma diferente, tanto la A mayúscula como la A minúscula. A eso se le llama alógrafo, cuando la misma letra se representa de formas diferentes. Igual, por ejemplo, también tenemos una A así que parece una especie de edificio, ¿no? Eso también es el alógrafo de la A. La A tiene muchas formas de escribir. También existe un alógrafo así, por ejemplo. También es un alógrafo. Hay que tomar en cuenta justamente esas características. En esta primera tarea, bueno, en la segunda en realidad, se le pide al niño lo siguiente, marca la letra que es igual al modelo. Marca con una X la letra que es igual a la que hay delante de cada fila, aunque esté escrita con otro tipo de letra. Como en el ejemplo, mira, acá al costado del dragoncito hay una A y el niño reconoce la A en esta representación. Una vez que el niño te ha entendido, tú le dices, ahora te voy a dar 3 minutitos de tiempo para que tú puedas hacer el trabajo. Muy bien, comenzamos. Entonces el niño tiene que marcar, mira, si acá terminamos en la 18, acá tienes hasta la número 30. Son 12 palabras o letras que tiene que marcar. Y, Y, W, W, T, T, D, D, L, L. ¿No? Bueno, la L es casi igualita, ¿no? Pero son representaciones, pues, ¿no? H, H, S, S, Ñ, Ñ, K, K, J, J, G, G y por último la M, M. Son 12 preguntas que hay que hacer. ¿Y cómo se obtiene la fórmula? Bien parecida a la de arriba, pero en vez de dividir entre 6 ahora se divide entre 4, ¿no? Es igualita a esta es, ¿no? Es igualita, ¿no? No sé si le puedo dar copiar, no sé si le puedo dar copiar en realidad, pero voy a ver si puedo, ¿ya? Sí, sí se puede. Esa sería tarea número 2, pero acá ya no sería entre 6, sino acá, según la norma del manual, la segunda tarea tiene que ser entre 4. Lo mismo, si te sale decimal, ya tú lo redondeas, ¿no? Normal. Ah, muy bien. Esa es la segunda tarea. La tercera tarea de esta parte que estamos, recuerden, acceso fonológico, ¿ah? Ya hemos visto la primera, que era la de marcar la letra de cada sonido. La segunda, marcar la letra igual al modelo. Y la tercera, comenzamos. Ahora esto también es bastante bonito, porque hay que marcar la sílaba que yo le voy a dictar al niñito. A continuación, vamos por lo siguiente. Mira, debes tú marcar con una X en cada grupo la sílaba que yo te dicte. Vamos a hacer dos ejemplos. Si yo digo la sílaba va, ¿tú qué debes marcar? Entonces el niño agarra su lápiz y marca la sílaba va. Si lo reconoce, acá va a marcar va. Y ahora, gracias por hacerlo. Y cuando yo diga ta, ¿tú dónde vas a marcar? Ta, por ejemplo. Perfecto. Una vez que el niño lo ha entendido, como no te indica tiempo, lo haces de acuerdo a lo que el niño se demore. Y comenzamos con el dictado. Vamos a comenzar con el dictado. Por ejemplo, ahora, yo te voy, y recuerda que como se le dictan 2 sílabas, entonces es doble puntuación, un punto para cada sílaba dictada. En el perrito hay que dictarle la sa. Ahora, en el manual, por si acaso, cuando yo le dicte la sa, es la sa con Z, no la sa con S. El manual es un poco fregado también, porque no te dice que tú le digas sa de zapato o sa, por ejemplo, de sapo, ¿no? No, te dice sa, solamente marca la sa. El niño probablemente marque la número 3. La mayoría de veces va a marcar el 3, pero es la SA con Z. También es de acuerdo a cómo tú lo articules, ¿no? Y luego la NA. Marca SA y marca NA, dice el manual. En la foca, en la foca que tenemos ahí es marcar la K y marcar la RA. El sonido de la K de kilo suena como K de camión y luego marcar la RA. En el elefantito tenemos que marcar DA y MA. DA y MA. En el pez tenemos que marcar Y y EI. Y, algunos van a marcar esto, Y y EI.
Tenemos que marcar. Bueno, el niño tiene que marcar, yo no, el niñito. Y en la última, el niño tiene que marcar así como suena im, de impresión, y ji, im y ji. Muy bien. Una vez que el niño ya marcó, también tenemos una fórmula para poder obtener el puntaje directo, pero la fórmula es igualita a la de arriba, así que no pasa nada. Vamos a poner acá la tercera tarea, pero acá para la tercera tarea es lo mismo que la de arriba, entre 6 aciertos menos, paréntesis, error más omisiones entre 6. Listo. Una vez que ya tienes el puntaje de las tres tareas, lógicamente antes de terminar, acá el puntaje directo total de acceso fonológico, ¿qué vendría a ser? La suma de la tarea uno más la tarea 2 más la tarea número 3. La suma de los tres es lo que realmente te va a dejar convertir a percentil y obtener justamente cuál es el rendimiento del niño en eso. Luego acá se busca el percentil en el manual, ¿no? Y vas a obtener el rendimiento del niño en el manual. Listo. Ahora, entramos a las últimas tareas. Vamos a entrar, ya vamos a acabar, vamos a entrar a la comprensión oral. Acá también es interesantísimo cómo lo plantea la prueba comprensión oral y te va a gustar muchísimo, ¿ah? Comprensión oral es una actividad bastante interesante que tiene como objetivo fundamental evaluar el hecho de que el niño sea capaz de conocer palabras, frases y textos pequeñitos y tomar en cuenta que tanto el niño que está pasando de inicial a primaria lo conoce. Vamos a valorar que tanto el niño domina la comprensión del lenguaje oral, si es capaz, por ejemplo, de comprender enunciados orales y textos orales sencillos. Primera tarea. Si no te dice tiempo, no hay problema. Marca el dibujo que corresponde a la frase. Ahora escucha bien. Voy a leerte cada oración. Cuando yo lea cada una de ellas, observa el dibujito y quiero que marques con una X o con una aspa aquel que se refiere a la frase. Mira. María y Andrés están jugando a la pelota. ¿Cuál de las siguientes imágenes que ves acá corresponde a la frase que yo te he dictado? María y Andrés están jugando a la pelota. Acá ves dos niños, dos niñas, un niño solo, dos niñas jugando, o una niña y un niño jugando con muñecos, y acá está María y Andrés jugando a la pelota. Entonces, la última es la que representa la frase. La última es la que realmente representa la frase. La última es la que representa la frase, ¿sí o no? Claro, la última. Entonces el niño tiene que marcar, el niño tiene que marcar. Una vez que el niño ha entendido, comienzas, ¿no? Como no te dice tiempo, comienzas. Mira, el vestido de Luisa es azul, es la primerita. Ana tiene un gato blanco. Ana tiene un gato blanco, es la última. Hay solo una pelota cuando solo llevaba tilde, mira, ya te imaginarás, ¿no? Cuando la prueba era antigua, ¿no? Hay solo una pelota rosada. En este caso sería la segunda. El gato azul juega con la pelota. Felipe y María se comen una manzana. La pelota rosada está debajo de la mesa. Andrea tiene un vestido rosado y empuja a Felipe. ¿Cuántas preguntas son? Son siete. Siete preguntitas, ¿no? Son siete preguntitas. Ahora, en la tarea número uno, esta que acabamos de hacer ahorita, en esta primera tarea que se llama marca el dibujo que corresponde a la frase, cada pregunta correcta en realidad vale un punto, ¿no? Vale 3 puntos que diga. Cada pregunta correcta vale 3 puntos, pero la fórmula también es igualita a la que pusimos arriba, pero es entre cuatro. Es así, mira, es así. Mira, acá es aciertos menos errores más omisiones entre 4. Y a todo eso, cuando ya lo hiciste, ¿dónde está el corchete? A todo eso, cuando ya lo hiciste, acá está, multiplicar por 3. Así te pide la prueba, vamos a poner X. Así te pide la prueba, mira. Primero vas a contar los aciertos, le quitas errores más omisiones entre 4 y a todo eso lo multiplicas por 3. Bueno, eso le dice la fórmula del manual. Yo no te la digo, lo dice la fórmula del manual, ¿no? Así lo dice. Para la primera tarea. Vamos a ver la segunda. La segunda tarea es más sencilla ya. Mira, segunda tarea. Ahora, quiero que escuches la historia y contestes a las preguntas. Mira, ¿cómo va a ser acá el niño? Dice así: escucha la historia que yo te voy a leer. Luego te haré unas preguntas sobre esta historia para ver de cuántas cosas tú te acuerdas, ¿verdad? Es más que todo para probar la memoria. Daniel vive en una casa pequeña al final de la calle Vespucio. ¿No? Al final de la calle Vespucio. ¿No? Vamos a leerle, ¿no? Vamos a leerle. Mira, dice, Daniel vive en una casa pequeña al final de la calle Vespucio. Tiene 5 años y va al colegio con su amigo Alonso. Le gusta mucho pintar y jugar en el recreo. Cuando sea mayor,
quiere ser doctor como su tío Cristian. Ah, muy bien, listo, ya le leíste la historia. En realidad la historia es más que todo de memoria, ¿no? Porque tú le preguntas al niño eso, te voy a leer, ¿no? Listo. La prueba no te dice por si acaso que le leas 2 veces, no dice eso. La prueba dice que el niño tiene que estar muy atento, muy despierto y tú plantearle justamente la evaluación. En este caso es como leerle y el niño tiene que recordar. Una vez que tú le has leído, vienen las preguntas. Cuando tú le leas la pregunta o cuando tú le lees las preguntas, ya no le vas a hacer recordar nada, ¿no? Ya no te corresponde hacerle recordar nada, ¿no? Porque ya le leíste, ya, ¿no? Dice, sí, contesta las preguntas sobre la historia que te acabo de contar. Ahora, ¿cómo se llama el niño? Creo que el niño se llamaba Daniel, ¿no? ¿Dónde vive? Al final de la calle Vespucio. ¿Con quién va al colegio? Con su amigo Alonso. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el niñito? 5, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta del colegio? Jugar y pintar. ¿Qué quiere ser de mayor? Doctor, como su tío Cristian, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere ser mayor? Doctor. ¿Cómo se llama su tío Cristian? ¿Qué tal con su tío médico? Y esta pregunta es un poco subjetiva, ¿crees que Daniel se la pasa bien en el colegio? Bueno, en realidad el texto es objetivo porque dice que sí, ¿no? Porque dice que Daniel está contento, ¿no? Que si él juega y se divierte es porque está contento, ¿no? En realidad más parece una pregunta de inferencia, ¿no? Comprensión lectora de inferencia, en realidad, ¿no? Eso dice, ¿no? Aunque es un poco subjetivo, en realidad el texto dice que sí. Es que esto más que subjetivo es deducir, porque en el texto dice que él le gusta mucho pintar y jugar en recreo, entonces significa que lo pasa contento, ¿no? Entonces es objetiva la respuesta, ¿no? Ahora, una vez que tú lo has terminado, ahí es un punto por acierto. Acá en la tarea número 2, el puntaje directo de la tarea número 2 solamente es la sumatoria de aciertos, ¿no? No hay nada más que hacer, solamente cuentas la cantidad de aciertos que el niño hizo y se acabó, nada más. Y para finalizar esta actividad, que se llama comprensión oral, lógicamente tenemos que hacer la suma de la tarea uno más la tarea número 2. Entonces, el puntaje directo total de la tarea de comprensión oral viene a ser la suma de la tarea uno más la tarea número 2 y a esto, lógicamente, cuando ya lo tenga, lo voy a convertir a percentil, ¿no? Listo, se acabó. Se acabó. Y ahora, la última tarea de la prueba. Última tarea de la prueba, habilidades fonológicas. En esas actividades o en esta evaluación de habilidades fonológicas vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Ya es importante tomar en cuenta justamente cómo nosotros vamos a enfatizarlo, ¿no? Ah, Ahora, qué se tiene que hacer acá? ¿Qué se tiene que hacer acá? Ahora, a ver, ya, muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Mira. Acá vamos a enfatizar muy en cuenta el tema de la conciencia fonológica. El mismo nombre dice habilidades fonológicas. Para eso necesitamos la siguiente imagen, que creo que acá están las imágenes. Mira, para eso necesitamos estas imágenes que tenemos a continuación, ¿no? Vamos a ver cómo se hace, mira. Tenemos acá. Primero, dice, eh, nota para ti, ¿ah? Si quieres aplicar esta prueba de manera individual, hazla mejor de manera individual, en realidad. El aplicador debe marcar sí o no. Tú debes de marcar sí o no de acuerdo con la pregunta, ¿no? No dejes que el alumno lo llene porque lo vas a hacer tú. ¿Ya? Mira, primero, conocimiento silábico. Primera tarea, identificamos sílabas. Para esa tarea te voy a decir lo siguiente. Ahora vamos a identificar los sonidos que hay en los nombres de los dibujitos que yo te voy a mostrar en esta lámina número 2. Mira, esta es la lámina número 3 y acá tienes a continuación la lámina número 2. La lámina número 2 está de cabeza. Te vamos a voltearlo hacia la izquierda. Está, mira. Vas a hacer lo siguiente, ya mira. Si yo le muestro al niño la imagen del zapato, el niño tiene que hacerte el sonido zapato, por ejemplo. Vamos a identificar los sonidos que hay en los nombres de los dibujitos. Por ejemplo, cuando yo le muestro al niño este zapato, el niño tiene que decirte, tú le dices, no, mira, zapato suena así, zapato. Ya. Ahora, tú comienzas, busca la imagen donde hay ají. ¿Dónde hay la palabra ají? Por ejemplo, jirafa. Le enseñas el dibujo y le dices, ¿cómo suena esta imagen? A él te dice, así como yo hice zapato, quiero que tú hagas lo mismo. Jirafa. Lo hizo. ¿Reconoció el ají? Sí, porque la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es esa. Señálame el dibujito que al decir su nombre suene, por ejemplo, G. Señálame el dibujito que al decir su nombre, como yo le he enseñado, el niño también lo puede hacer si quiere, ¿ah? Señálame el dibujito que al decir su nombre suene G. Tú le dices, ay, ay, el niño dice G. Jirafa. Acá suena G porque reconoce la jirafa.
Ahora señálame el dibujo que al cual decís un nombre tenga el sonido de dri. ¿Cuál suena dri? Ah, cocodrilo. Ahora señálame el que suena gong. Ah, gong, 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 dragón. Y señálame el que suena donde incluya no. Ah, no, mono. Muy bien, el niño lo reconoce y tú le pones que sí o que no si es que el niño lo reconoce. No le pones una X, el niño lo reconoce, sí, o quizás le pones no si no lo reconoce, ¿no? Ya depende de la evaluación. Ahora, pasamos a la tarea de unir sílabas. En la primera identificamos, ahora vamos a a la unión de sílabas. Segunda, mira, para esa tarea igualito. Cuando yo uno el sonido de O más SO, ¿qué suena? O, SO. Tú tienes que hacer eso, ¿ah? Si yo tengo el sonido de O y le aumento SO, ¿qué dice O más SO? Oso. Muy bien. Y le señalas el dibujito del osito. El dibujito del osito que está por acá. Por acá hay un osito, mira. Por acá está el osito. Oso. Muy bien. Ahora, ¿qué, qué palabra se forma? Y quiero que me señales en la lista de dibujitos, quiero que me señales. ¿Qué palabra? Yo, por ejemplo, si yo junto pa más tin, ¿cuál es la imagen que se forma de pa más tin? Pa más tin. Ah, patín, dice el niñito. Acá está patín. El niño lo marca. Si yo junto, por ejemplo, po más o, ¿qué se forma? Pozo, dice el niñito. Si yo junto, por ejemplo, zapa más to, ¿qué se forma? Zapato, dicen. Por acá está el zapato. Zapato. Si yo junto campa más na, ¿qué se forma? Campana. Y acá está la campana, ¿ves? Y listo. El niño tiene que hacerlo. Tú pones si lo hace o si no lo hace, si lo hace o si no lo hace. Ya depende de ti. Estamos en la segunda tarea. En la tercera tarea es contar sílabas. Vamos a contar sílabas, lo mismo. Ahora, la tarea que vamos a realizar consiste en contar los pedacitos que tiene el nombre del dibujo que yo te voy a señalar. Por ejemplo, si yo le señalo al niño un elefante, el dibujo del elefante, yo le digo al niño, tienes que contar elefante. O puede contar con los dedos. Elefante. Acá sí tiene que contar. Ahora, cuando yo le muestre dragón, ¿cuántos sonidos tiene que identificar el niño? Dos. Dragón, dragón. Cuando yo le enseñe la jirafa, ¿cuántos tiene que contar el niño? Tres. Jirafa, tres. Cuando yo le muestre el dibujo de cocodrilo, ¿cuántos tiene que contar? Cuatro. Cocodrilo. Y cuando yo le muestro el dinosaurio, hace un diptongo. Dinosaurio. Sau no se separa porque es un diptongo. Así que son cuatro. Dinosaurio. Se lo digo a ustedes por si acaso porque el niño quizás lo pueda separar. Dinosaurio no se separa. Dinosaurio, la palabra dinosaurio se separa. Di, uno. No, dos. Sau, tres. Dio, cuatro. ¿No? Ujú. Así se cuenta. Así se separa. ¿No? Ujú, ujú. Ujú. Eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Es muy importante para nosotros, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta justamente cómo hacerlo. Ahora mira, ya lo marcaste, ¿no? Ya marcaste lo que el niño hizo. Vamos a la tarea número 4. Son bastantes, ¿ah? Por si acaso, son bastantes tareitas, pero la mayoría son chiquititas, no son tareas sumamente complicadas, son cuatro preguntitas, cinco preguntitas, no es algo sumamente complejo en realidad, ¿no? Y acá como no te había dicho que hay fórmula o no, la mayoría es solamente puntaje por acierto. Ya estamos en la número 12. Vamos a acá. Es un punto por acierto, no hay fórmulas misteriosas. Vamos por acá. Ahora, omitimos sílabas. Para esa tarea la instrucción será la siguiente. Ahora vamos a hacer una tarea diferente. Observa que en este dibujo le enseñas una mesa, ¿no? Por ejemplo, tú le enseñas el dibujo de la mesita. Por acá hay un dibujo, acá está la mesita. Le enseñas el dibujo de la mesita, ¿no? Tú le dices, mira, ¿cómo suena la palabra mesa? Si yo le quito el sonido me, ¿qué suena ahora? Sa. Tú le das el ejemplo. ¿No? Ahora, y entendiste, ¿no? Si a mesa yo le quito me, ¿qué queda? Sa, te dice el niño. ¿Entendiste? Sí. Seguimos. Ahora, si a la palabra ratón yo le quito ra, ¿qué queda? Tiene que decirte tom para que valga un punto. Si a la palabra camisa yo le quito ka, ¿qué queda? Misa. Si a la palabra vaso yo le quito so, ¿qué queda? Va. Si a la palabra casa yo le quito sa, ¿qué cosa queda? Ka. Perfecto. Así tiene que hacer el niño el trabajo. Y tú le vas a dar la pauta y él tiene que responderte. ¿Ah? Un punto para acierto. Mira, ya estamos acá, ya estamos en el número 16. Seguimos ahora. No acaba todavía la evaluación. Ya vamos a acabar, mira, por acá acaba ya. Seguimos, mira. Vamos ahora a la quinta tarea. Identificamos el sonidito. Ahora, para esa tarea es parecido en realidad. Presta mucha atención y escucha los sonidos de la palabra mesa. Por ejemplo,
Mesa. En la palabra mesa, ¿he dicho el sonido de la T? No, la T no está incluido como sonido en la palabra mesa. ¿Y el sonido de la E está incluido en la palabra mesa? Sí, dice el niñito. Muy bien. Por ejemplo, ahora tú tienes que hacer que el niño vea la lámina y te diga, observa con atención algunos dibujitos que tú le muestras, ya tú escoges cuáles son, y fíjate cuál incluye la letra I, por ejemplo, puede ser cocodrilo, o cuál incluye la letra F, que puede ser foca, cuál incluye, por ejemplo, la letra M, que puede ser mono, y cuál incluye la letra T, que puede ser zapato. Tú eliges, donde se incluya esas palabritas o esas letras, no el sonido, ojo que el sonido, no el nombre, el sonido, de la I, de la F, de la M y de la T. Así tú lo vas a plantear, ¿no? Y le pones un punto por acierto. Sexta tarea y penúltima, añadimos sonidos. En esta tarea vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a unir dos sonidos diferentes y saldrá el nombre de uno de estos dibujitos. ¿Qué dibujo resulta si al sonido de pat le añado o? Pat o, pat o, pat o. ¿Qué suena? Ah, el niño tiene que decirte pato. Y si al sonido de bark le aumento la O, si a bark le aumento la O, ¿qué suena? Bark o bark, barco. El niño le tiene que responder. Y listo, comenzamos, ¿no? Ya la primera pregunta es pat o, tiene que decirte pato, bark o barco, foca, foca y o no. Acá se dice o no, mono. Si te lo identifica, punto por acierto. Finalmente, en la última tarea de estas habilidades fonológicas tenemos omisión de sonido. Tenemos omisión de sonido, ¿no? Ajá, eso también es muy importante, ¿no? Ajá. Por ejemplo, acá tenemos, omitimos sonidos. Escúchame, ¿ah? Para la última tarea vamos a hacer lo siguiente. En esta tarea yo te digo una palabra, por ejemplo, rojo, pero si te fijas bien, verás que al quitarle un sonido sale otra distinta. Por ejemplo, mire, la R te lo pone varias veces, es porque quiere que tú lo digas así. Rojo, quiere que tú lo estires. Rojo. ¿Qué pasa si a rojo le quitas la R? ¿Qué sonido queda? Ojo. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué pasa si a rosa le quito la R? Queda, el niño te dice osa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a sola le quito la A? Me dice sol. ¿Qué pasa si a foca le quito la F? Le queda oca. Bueno, acá es oca porque nosotros decimos, nosotros, bueno, también conocemos las ocas, ¿no? Y al último plato le quito la L y dice pato, ¿no? Listo, se acabó. Punto por acierto, máximo puntaje 28, sumas todo lo que el niño hizo y a la mayor cantidad de puntuación, lógicamente le corresponde el percentil completo, ¿no? Que es el 99 en realidad, ¿no? Ah, muy bien. Y por último, la última tarea de la prueba, y con esto ya terminamos, la última tarea de la prueba es la famosísima velocidad de nombrado. ¿Es fundamental? Claro, por supuesto que lo es fundamental. Les voy a dar una definición bastante directa acerca de esto. La máxima cantidad de palabras que un niño puede leer en un minuto se le conoce como velocidad lectora. La máxima cantidad de palabras que un niño puede leer en un minuto se le conoce como velocidad lectora. En la velocidad de nombrado, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, mira. Si quieres aplicar esta prueba, debes hacerlo de la siguiente forma, individual. Para ello, debes hacer que el alumno diga los nombres de los dibujos de la lámina número 3. Esta es la lámina número 3, mira. Esta es la lámina número 3. Voy a voltearla para que tú puedas hacerlo y verlo así, mira. Espérate un ratito. Ya, mira. Esta es la lámina número 3, la primerita. ¿Qué tiene que hacer el niñito? El niño tiene que ver los nombres, tiene que ver las imágenes o tiene que ver los dibujos de la lámina número 3 y tiene que leerlos lo más rápido que pueda, pronunciando muy bien los nombres. Después anotas en el recuadro la cantidad de tiempo que se demoró en leer todo eso. ¿Cuánto tiempo te demorarás en leer todo esto? O el niñito, ¿no? Ya, por si acaso no es rojo, ¿ah? Es uno. Uno, verde, Z, azul, patín. A, auto o carro. Zapatilla 4 rojo. Naranja 5G. X, ventilador. F, ¿cuál es este? Medio mostaza, ¿no? 9 raqueta, lentes, o gafas o anteojos. Sombrero, azul, reloj 7 y M. Tienes que anotar el tiempo que el niño se demora. El niño puede demorarse, por ejemplo. Imagínate que tu niño lo hace en 45 segundos. Bueno, está, espérate un ratito, se me fue para abajo, acá está. Imagínate que el niño lo hace, imagínate que tu niño lo hace en 45 segundos. Perdón, ¿a dónde se fue? De nuevo se fue por acá. Vamos a ponerlo acá. Imagínate que tu niño lo hace en 45 segunditos, ¿no? Puede ser. Imagínate que el niño lo hace en 45 segundos. Imagínate nada más, ¿ah? Que el niño lo hace en 45 segundos. Imagínate. ¿Puede pasar que lo haga? Claro, el niño de repente lo hace en 45 segundos
segundos, ¿no? De repente, segundos es con minúsculas. Lo hacen 45 segundos. Es lo que tú has contado. ¿Cómo se aplica la fórmula para saber si el niño realmente ha rendido bien o no? Tú vas a dividir el número 25 entre el número de segundos que el niño se ha demorado. La fórmula dice que tú para calcular la velocidad nombrado haces así. Puntaje directo viene a ser igual. Padre, ¿por qué no me deja escribir? Acá. Puntaje directo viene a ser igual. Espérate, puntaje directo viene a ser igual. Espera, no me deja escribir. Un momentito. Acá algo está pasando con el PDF, algo le pasa. Voy a poner acá ya. Puntaje directo, ¿ves? No me deja escribir. Viene a ser igual a qué. ¿Ves? A dónde se pasa? No sé dónde se está yendo. Ya, bueno. La fórmula es 25. La fórmula es 25. O sea, la fórmula es 25. No me deja escribir, mira. 25 entre el número de palabras y ya eso lo multiplicas. Lo voy a poner en el chat mejor, porque a veces el PDF se pone así medio difícil. Ya, la fórmula dice así: el puntaje directo viene a ser igual a 25, abre paréntesis, 25, entre el número de segundos que el niño se demoró y a todo eso lo multiplicas por 60. Ya, imagínate, por ejemplo, ¿cuánto hicimos nosotros? Tu niño hizo 45, ¿no? Entonces tú lo calcularás así: 25 entre 45 y a todo eso lo multiplicas por 60. ¿Cuánto sale acá? A ver, ¿cuánto sería, por ejemplo, 25 entre 45? Abres tu calculadora y divides 25 entre 45, que da un total de 0.55 multiplicado por 60, que es un minuto, te da un total de 33.3, redondeándolo 33. Para la prueba, muchas gracias, para la prueba el puntaje de 33 vendría a ser más o menos un percentil 40, que no rinde mucho. El percentil 50 hacia arriba es lo que rinde. Pero así es más o menos como tú lo terminas. Y listo, ya lo terminaste. Una vez que termines la evaluación de todo el trabajo de la prueba, ya lógicamente tú estás listo para poder trabajar el tema, por ejemplo, ya de entregar un informe, ¿no? Ya tú estás lista, estás listo para poder entregar, ¿no? El tema del informe. No es complicado, no es complicado, pero de alguna manera lo que a nosotros nos interesa mucho es la manera como uno lo ha podido evaluar, ¿no? Si yo les pregunto qué tal estuvo la prueba, pues la mayoría va a decir que sí, que les gustó, que fue muy didáctica, muy agradable, muy divertida, ¿no? Y que de alguna manera esto nos ayuda a comprender mejor cómo evaluar lectoescritura en realidad en los niñitos. Lo ideal justamente es eso, ¿no? Les voy a abrir un modelo de informe de Levalec 0, que lo tenemos a continuación, para que ustedes vean cómo se hace. Acá está, miren. Una vez que hemos terminado, un momentito que cargue, por favor. Un momentito que cargue. Mm, mm, no, mm. Ya, ya cargó. Miren, vamos a ver lo que se evalúa. Cuando uno practica, ¿no? Miren lo que tenemos que hacer. Cuando uno practica con el Evalec 0, debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, lo que siempre hemos colocado nosotros en nuestros informes, ¿no? Datos de filiación, motivo de consulta. Acá, por ejemplo, hemos colocado, refiere que mi hijo no lee bien, se demora articulando palabras y no entiende muchas veces cuando se le pregunta de sus libritos. El menor durante la evaluación se mostró inquieto, se distraía con facilidad, se movía del asiento constantemente y con el paso de los minutos mostró más accesibilidad a la evaluación. Ahora, le hemos aplicado la batería para la evaluación de la competencia lectora, el famosísimo Evalec 0, lo acabamos de hacer. Y mira, algunos antecedentes, ¿no? El menor habló de los 2 años y 9 meses, se demoró mucho en reconocerlo, en reconocer, por ejemplo, los colores en realidad, y tuvo dificultad en el aula de inicial de 5 ya que no podía reconocer las vocales. Ahora, mira, vamos a ver cómo lo hemos evaluado nosotros. Y te va a gustar, mira, todo lo que hemos encontrado acá. Mira, cuando tú empieces a evaluar, primero, la mayoría de mis informes que nosotros redactamos, porque yo los redacto, siempre tienen más un componente más textual que cuadros, ¿no? Es más quali que quanti en realidad, ¿no? Más de escribir que de cuadritos. Mira, primero, vamos a evaluar lo que se conoce como la eficiencia lectora. En esta primera tarea de eficiencia lectora, uno toma en cuenta el nivel de dominio de los procesos lectores, es decir, si el niño es capaz o no de iniciar la lectura con facilidad. Para eso tomamos en cuenta el acceso visual, la lectura visual, el reconocimiento de palabras, ¿no? Las dos primeras tareas, mira, lectura visual, reconocimiento de palabras. Yo le he puesto un percentil 50 como ejemplo. Vamos a ver que el niño rinde. Ahora mira,
La primera tarea recuerda que se llama acceso visual, la segunda se llamaba acceso fonológico, ¿no? Acá está el reconocimiento de palabras, grafemas y fonemas y la síntesis silábica. Ahora, recuerda que yo puedo calcular el nivel de eficiencia lectora. La tarea de acceso visual más la tarea de acceso fonológico corresponde a la eficiencia lectora. Por eso cuando tú tienes las dos tareas, acceso visual y acceso fonológico, la suma de las dos te va a dar, por ejemplo, lo que se conoce como la eficiencia lectora. El puntaje directo se convierte a puntaje de percentil. Acuérdate de eso. Cuando yo evalúe el acceso visual y luego evalúe el acceso fonológico, yo voy a tomar en cuenta justamente ese tipo de actividades en realidad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta cómo es que se viene presentando, ¿no? En realidad, ¿no? Eso también es muy importante para nosotros tomar en cuenta, ¿no? Y también debemos nosotros de enfatizar, ¿no? Ahora, mira, una vez que ya terminé la primera, vamos a trabajar las habilidades psicolingüísticas. En las habilidades psicolingüísticas debemos trabajar la capacidad de reconocer palabras, frases y también lo que hemos trabajado, ¿no? ¿No? Miren, acá tenemos habilidades psicolingüísticas, eficacia lingüística, la comprensión oral, habilidades fonológicas, velocidad de nombrado, ¿no? Una vez que tú evalúas las tres, la suma de las tres tareas me da lo que se conoce justamente con el tema de las habilidades psicolingüísticas o la eficacia lingüística en realidad, ¿no? Y una vez que tú ya, mira, acá evalúas las tres y te da la eficacia lingüística. Cuando ya tienes todo, también tú puedes evaluar lo que se conoce como la competencia lectora. En la competencia lectora tenemos nosotros la eficiencia lectora y la eficacia lingüística. Justamente lo que hemos hecho, eficacia lingüística más la eficiencia lectora. La suma de los dos me da el total general de la prueba que se llama competencia lectora. Es la suma de los puntajes directos de los dos y me da la competencia lectora, ¿no? Que también se obtiene un percentil. Esta es una prueba sumamente básica y puntual para evaluar lectura. No es un PROLEC, pero te da una idea bastante interesante acerca de cómo se desarrolla la competencia lectora. En el fondo, la prueba evalúa competencia lectora, pero se divide en tantas microtareas que tú te has dado cuenta que se pueden enfatizar de esa manera. Por eso es necesario tomar en cuenta la evaluación. Ustedes tienen acceso al informe, tienen acceso también a la grabación de esta clase que es muy oportuna para que lo tomen en cuenta. Claro, hay que tomar en cuenta que, como les digo, esta prueba es más que todo un barrido, como una especie de tamizaje de la evaluación de los problemas de la lectura y la escritura también. Finalmente, cuando tú terminas, finalmente cuando tú ya has terminado, tienes que tomar en cuenta qué vas a recomendar, ¿no? ¿Qué vas a recomendar, no? Ahora, tú vas a recomendar de acuerdo a lo que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de actividades tenemos, por ejemplo, si el niño trabajó bien el concepto de conciencia fonológica, reconocimiento de fonemas, tú recomiendas eso. Yo te recomiendo, como parte de nuestra experiencia, que tú utilices este instrumento como parte fundamental de una evaluación previa a la lectura. Si no conoces el Evalúa 0 o el Evalúa 1 o el Evalúa 2 y quieres trabajar netamente en lectoescritura, lógicamente la comprensión, la competencia lectora del Evalec te va a dar una pauta. Hay 9 Evalec. Este es el Evalec 0. Falta el 1, el 2, el 3. Lógicamente algún día aprenderemos el resto de Evalec, ¿no? Pero es fundamental que tú conozcas que la prueba evalúa eficiencia lectora, eficacia lectora, o en este caso lingüística, y también la competencia lectora. ¿M? Y tú recomiendas lo que hay que hacer. Es fundamental el trabajo. El informe lo tienes tú. La prueba lo tienes tú. Yo ahorita en el Drive voy a empezar a completar la información que les había prometido de los PDF que teníamos para que ustedes se lleven el regalo y les vuelvo a compartir el Drive. Y con esto ya completamos y cumplimos con el tema, por ejemplo, de los instrumentos que habíamos pactado para el curso, hablar de lectura y escritura, y más adelante, lógicamente, nos gustaría, ¿saben qué es lo que no hablamos en este curso de matemática? Nos hubiera gustado hacer EVAMAT o TEDIMAT o precálculo, ¿no? Más adelante también tengamos la posibilidad de hablar de dificultades de aprendizaje de la matemática, más conocido coloquialmente como discalculia, ¿no? Pero eso es historia de otra situación, ¿no? Ya más adelante. Por lo general, lo que hemos trabajado en lectoescritura está perfecto, ¿no? Y yo voy a completar ahorita la información que corresponde, ¿no? Y acá tienen el informe y la actividad correspondiente. Voy a preparar el drive para enviarles. Muchas gracias. A continuación, antes de finalizar nuestro curso, le voy a dar el pase a María y a Eddie, que les tienen que comunicar algo. Mientras yo voy preparando el drive para enviárselos una vez más con los materiales, Eddie y María se van a comunicar con ustedes ahorita porque van a dar un mensaje muy importante. María, Eddie, ¿están por ahí? Sí, buenas noches con todos.
vamos a dar algunas indicaciones respecto, primero, a la entrega de las constancias. Esas se realizarán el día viernes. El día de mañana se estará enviando un Excel con sus datos, más que nada para que supervisen o revisen. En el caso haya correcciones en sus nombres para poder nosotros enviar al área respectiva del Excel y se pueda enviar a ustedes las constancias sin ninguna dificultad. Las constancias van a ser agregadas al Drive y van a ser enviadas también por su correo para que no tengan ningún inconveniente de pérdida de información o, o que no esté su constancia, ¿no? Eso va a ser el enviado el día viernes, les vuelvo a repetir, y nosotros vamos a enviar el Excel mañana, el día lunes, junto con la grabación y toda la información respectiva, para que ustedes puedan revisar sus nombres y en el caso de que esté correcto, nos confirmen y en el caso de que haya que corregir algo, por favor, nos hacen llegar para nosotros poder hacer las correcciones respectivas y no tengan ninguna dificultad respecto a su nombre en las constancias. Asimismo, no sé si me podrían ayudar para compartir el anuncio que tenemos. Sí, a ver, un ratito. Ahorita yo te ayudo. Un ratito, espérate. Un ratito. Por otro lado, como siempre, nosotros traemos novedades y cursos para que ustedes sigan aprendiendo. Como público nos preocupamos siempre por mantenerlos en constante capacitación e información y ustedes son los primeros en enterarse del siguiente taller que vamos a brindar justo el domingo 2 de abril, o sea, aquí el domingo que sigue, que es la introducción a la evaluación de la inteligencia de Wechsler para adultos WISE 4. Es el curso que nos han estado pidiendo mucho, si es que debido a su constantes peticiones o a las solicitudes que nosotros recepcionamos, abrimos los cursos. Entonces, ese es el nuevo curso que vamos a brindar, como siempre, de la mano del doctor Joe, que nos va a dar la ponencia. Eso se realizará a las 6 de la tarde, hora peruana. Y bueno, será el 2 de abril, como les acabo de comentar, el domingo 2 de abril. Así es que los esperamos. Nosotros igual vamos a enviar el Zoom, el link del Zoom a los grupos, pero también vamos a hacer llegar a nuestras redes y al grupo de WhatsApp un link para que ustedes se puedan registrar y puedan separar también su curso, ¿no? Para que podamos contar con ustedes y también se enteren de las novedades del otro curso pagado que vamos a brindar. Entonces, esa sería la información. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, algo que quiera saber, pueden prender sus micrófonos o pueden escribirlo por chat, que estamos atentos para atender cualquiera de sus consultas. O me parece que ya todo está claro, no sé. Eddie, Sí. ¿quiere comentar algo quizás? Sí, buenas noches con todos, buenas noches María y profesor Joy, buenas noches participantes. En primer lugar, de parte desde el centro de CEPCAI, agradecemos muchísimo a todos los quienes se han confiado y quienes se han depositado su confianza hacia nosotros. Y creo que gran parte de los asistentes en este taller ya han sido parte de los talleres anteriores, así que ya saben la metodología del profesor, siempre contamos con su presencia del profesor Joy, que nos comparte muchísimo desde su experiencia, tanto académico como intervencionista. Entonces, estamos muy contentos de que forman parte de nosotros. Y bueno, ya las indicaciones ya le dio mi compañera María, igual lo vuelvo a repetir, todos los materiales que se están brindando a través de WhatsApp, igualito van a ser enviados a través de los correos. Como vuelvo a repetir, los que ya han sido partícipes anteriormente ya saben la metodología que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, solo eso, así que el día domingo a las 6 de la tarde tenemos el taller virtual también gratuito. Vamos a hablar sobre la inteligencia, en específico el WISE 4, que es uno de los instrumentos bastante usados, se podría decir, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes día a día en sus
tareas diarias, practican, así que si por ahí algún vacío que tengamos, y el profesor Joy nos dará pues ciertas indicaciones. Y bueno, ese sería todo de mi parte. Muchísimas gracias al profesor Joy, muchísimas gracias a todos, María también. Y bueno, ya nos estaríamos conectando otra vez el día domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Ahí les envío el drive una vez más para todos. Ya subí el material que les había prometido y una vez más les agradezco por habernos acompañado estas 4 semanas, esos 4 domingos. Sé que es noche, pero igual. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos volvemos a ver en otro curso más adelante o en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cualquier comunicación con Ed y María les van a solucionar las dificultades que a ustedes se les presenten. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima.